Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Palmira, una isla tropical en los mares del sur. Durante la mayor parte del año está deshabitada. Pero por una extraña coincidencia, en junio de 1974, 6 veleros convergieron en esta isla pequeña. Debería ser el Shangri-La, pero cuando se desarrolló una enemistad, el robo surgió y la única ley era la ley del más fuerte. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una isla pequeña y deshabitada a casi 1500 metros de la nada. Es difícil creer que exista un paraíso así. Para la mayoría de los marineros en el Pacífico Sur, Palmira es una parada en el camino hacia otro lugar. Para algunos, es un destino propio. Un lugar para desaparecer del mundo. Eso fue lo que le sucedió a Mackie Moff Graham, aunque no fue su intención. Soy James Kallstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El crimen en alta mar recae en la jurisdicción del FBI. La desaparición de los Graham y de su yate sugirió problemas en el paraíso. El problema, no había ni una sola evidencia para probarlo. Paraíso mortal. El atolón de Palmira consta de una serie de islas pequeñas en el Pacífico Sur, formadas por un arrecife de coral que rodea una laguna. Es propiedad de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial albergó una base naval de los Estados Unidos. Los restos de la base desierta todavía están en la isla. Se encuentra a unos 1500 metros de Hawái y es un punto de parada para los marineros y navegantes en su camino a Samoa. A menudo se pueden ver veleros grandes y hermosos en los deteriorados muelles en su laguna. Pero el 26 de junio de 1974, un velero pequeño llamado Iola navegó más allá de los muelles hacia el puerto de Palmira. El velero acababa de finalizar un viaje de 19 días desde Hawái. La tripulación es de 2 personas. El bote no estaba apto para el viaje y fallaba en la laguna, con pocas condiciones para viajar. El motor se había apagado a mitad del camino hacia Palmira. Antes de dejar Hawái, los dueños repararon el Iola, que era un bote de madera cubriéndolo con una capa de fibra de vidrio. La fricción creada por ambos materiales causó la formación de una grieta en el casco. En el camino hacia Palmira, el Iola comenzó a hundirse. Tenían poco dinero y muy pocos suministros. Su plan era vivir de los frutos de la isla durante un año. Llegaron a un acuerdo con algunos amigos para que les llevaran suministros a la isla, los cuales cambiarían por una cosecha de marihuana que pretendían cultivar. Cuando llegaron a Palmira, no estaban contentos de ver a un puñado de turistas en la zona del muelle. Esperaban tener la isla solo para ellos. Al llegar a la orilla, fueron recibidos por un comité de bienvenida. No era en absoluto lo que esperaban. Soy Stephanie. ¿Cómo están? Se presentaron como Stephanie Stearns y Roy Allen, a pesar de que el nombre Buck estaba tatuado en su brazo derecho a la vista de todos. ¿Tu nombre? Roy Allen. ¿Roy? Sí. Roy, tienes tatuado Buck ahí. Cuando uno de los regatistas señaló su brazo, Stephanie afirmó que Buck era su apodo. Algo sobre Roy era distinto a los demás navegantes. Se veía más rudo, quizás un poco peligroso. Después de que Roy y Stephanie llegaran, apareció otro bote en el canal, un velero hermoso de 10 metros llamado Sea Wind. No transcurrió mucho tiempo antes de que los recién llegados se dirigieran al muelle. Gracias. Mac Graham tenía 53 años. Su esposa Eleanor, apodada Moff, tenía unos años menos. Hola, mucho gusto.
Hola, Moff. Soy Evelyn. Se sorprendieron, al igual que Roy, de encontrar a tanta gente en lo que se suponía que era una isla deshabitada, en donde planearon vivir la mayor parte del año. ¿Cómo soy están? Mac. Oye, Mac, ¿tienes cigarrillos? Oh, sí. Cuando Roy observó que Mac era un fumador, le pidió un cigarrillo y tomó casi todos del paquete. Este gesto se consideraría descortés en todas partes, pero en una isla es más grave, porque los suministros son limitados y no se pueden reemplazar tan fáciles. Esto le dio una idea a Mac y a los demás del tipo de persona que Roy Allen podía ser. Roy también presumió sobre sus planes de cultivar marihuana y cambiarla por suministros. Pronto todos comenzaron a establecerse en una nueva vida en el paraíso. Mac Urahan comenzó a explorar la isla, las ruinas de la base naval y las orillas arenosas. CQ al X. También se aseguró de mantenerse en contacto con el mundo exterior por transmisiones de radio. Cada cierto tiempo, Mac contactaría a su amigo Kurt Shoemaker en Hawái para contarle sobre sus últimos hallazgos. Q habla KH6IHG reportándose desde la isla de Hawái, esperando respuesta. Él era como Tom Sawyer en el Mississippi o algo parecido. Entonces, contaría lo que hizo cada día. Se iría él solo de excursión con su machete, atravesando la jungla y explorando todo lo que había allí. Algo emocionante. En cambio, para Roy y Stephanie, las cosas no iban tan bien. Roy descubrió que la isla no estaba apta para cultivar marihuana. Vivir a bordo de la Ayola fue difícil. El bote era pequeño, húmedo, desordenado y estrecho. Casi se habían acabado todos los suministros y comenzaron a intercambiar sus pertenencias por comida y provisiones con los dueños de los otros botes. Para los Graham y los demás, Roy y Stephanie eran una molestia. No tenían los recursos suficientes para estar en alta mar tan lejos de la civilización. Los otros navegantes tenían los suministros necesarios para ellos mismos, con una extra para las emergencias, pero no lo suficiente para abastecer a Roy y a Stephanie. Los Graham fueron conocidos por su hospitalidad. Habían invitado a los otros turistas de Palmira a bordo del Sea Wind. Ellos le habían advertido de no invitar a Roy y a Stephanie a su bote. Pero Mac quería hacer el intento de ser cordial. El 5 de julio, 2 semanas después de la llegada de los Graham y mucho después de que todos los demás en la isla conocieran el Sea Wind, Roy y Stephanie recibieron una invitación de los Graham. Aceptaron con gusto. El Sea Wind era un verdadero bote. Me refiero a que era un bote espectacular, con unas velas hermosas, y Mac lo había mantenido en perfecto estado. Ha recorrido todo el mundo. Es precioso, ¿cierto? El Sea Wind era todo lo que la Ayola no era. Tenía una despensa llena y estaba equipado con todos los dispositivos de última tecnología de navegación. Había mucho espacio y el Sea Wind había navegado alrededor del mundo. Stephanie comentó sobre su tamaño y los muebles. Estaba encantada con la cama grande en la cabina de adelante. Roy se mantuvo en silencio. Cuando Roy se da cuenta de que las condiciones en las que vivía no eran las más aptas, decidió mudarse a una tienda improvisada en la playa. Stephanie se quedaría a bordo del bote. Para entonces, Roy y Stephanie intercambiaron la mayoría de sus pertenencias con los otros navegantes por comida y suministros. Además de comerciar y rogar, no tenían nada que ver con los demás. Su situación empeoraba cada día. La mayoría de las plantas de marihuana con la que contaban por dinero habían sido devoradas por insectos. Aunque Palmira tiene abundantes recursos naturales que incluyen peces, cangrejos, huevos de aves y cocos, Roy no sabía cómo sobrevivir de la tierra. Para atrapar peces, les disparaba con su revólver calibre 22. Como de costumbre, Mac continuó con sus conversaciones semanales de radio con Kurt y lo mantuvo informado acerca de Roy y Stephanie. Se habían mudado al final de la laguna y no tendrían nada que ver con el otro grupo. Y comenzaron a suceder cosas extrañas. Empezaron a plantar marihuana para ver si podían cultivarla.
Él necesitaba, creo que se estaban quedando sin comida, así que necesitaban cocos. Tomó una sierra eléctrica y cortó un árbol de cocos para obtener algunos cocos, lo cual es algo estúpido. También enojó a Mac Graham. Mac amaba la isla y no era tolerante con las formas destructivas de Roy. No tienes que hacer eso para conseguir uno de estos. ¿Por qué no subes y Un bajas día se unos? enfrentó a Roy. Roy se enojó y le dijo a Mac que se ocupara de sus propios asuntos. La hostilidad entre ellos crecía. El 13 de julio, Muff Graham le escribió una carta a su madre. Para empezar, no estaba contenta de vivir en una isla, y el tener a Roy y a Stephanie aumentó sus dudas. Querida madre, hay 3 botes aquí, uno se irá y te llevará esta carta. Eso nos deja solos con la pareja hippie que planea quedarse y vivir de la tierra. Por pura casualidad decidieron quedarse en Palmira. Roy y Stephanie se han quedado sin azúcar, sin cigarrillos y no sé qué más. Han intercambiado con otros veleros. Luego nos preguntarán a nosotros. Muff envió la carta con Bernard y Evelyn Leonard, quienes se iban de Palmira luego de una breve estadía. Los Grahams ya habían hecho arreglos para recibir las cartas desde la radio de Kurt Shoemaker, quien se las leía a Mac en sus sesiones semanales de radio. Durante ese periodo de tiempo recibía cartas de ambas madres, la de él y la de ella, y luego se las leería. Como uno de los botes de allá se iría, traerían las cartas con ellos y luego las enviarían cuando estuvieran en Honolulu o en donde sea. Por lo que la comunicación iba y venía. Y algo interesante es que una de las cartas que leí, la madre, creo que tenía 80 años, dijo que estaba preocupada por ellos. Les dice que deberían irse de ese lugar porque algo les va a suceder. Un día, cuando Mac estaba hablando con Kurt, le dijo que Roy había enviado un mensaje con uno de los navegantes a sus amigos en Hawái. Se suponía que debían llevarle suministros a Roy y a Stephanie a Palmira, y le dijo a sus amigos que respondieran a través de la radio de Kurt. Mac le preguntó si había escuchado alguna noticia de ellos, pero Kurt no había escuchado nada, y cuando Mac le contó de Roy y Stephanie, hubo algo que lo preocupó. En estas conversaciones mencionaba el otro velero y le dije que estas personas sonaban sospechosas. Le dije que tuviera mucho cuidado y me respondió que se podía cuidar él solo. Estaré bien, así que le dije que debería salir de allí él mismo. Uno de los dos debía irse. Michael. No quiero escucharlo. No me interesa. Los ánimos de Roy y Stephanie se estaban deteriorando. Durante las primeras semanas de agosto, el sonido de voces enojadas se escuchaba con frecuencia en toda la laguna. Los otros turistas de la isla vieron a Roy como un hombre violento y malhumorado que era peligroso y debía evitarse. Luego, a mediados de agosto, otro bote llegó a Palmira y se quedó unos días. Norman Sanders y Thomas Wolfe estaban de camino hacia Samoa. La noche antes de partir, bebieron unos cócteles con Mac y Muff. Hablaron sobre la Ayola. Sanders era un experto en navegación. Les dijo que le había ofrecido a Roy consejos para llevar el Ayola a Samoa. Dijo que le había sugerido a Roy y a Stephanie ir para allá, pero Roy se había enojado y rechazó la ayuda. Wolfe le advirtió a los Graham que sería fácil para una pareja inocente desaparecer en un lugar como Palmira. En respuesta, Mac abrió un cajón y sacó una Magnum 357. Le aseguró a los demás que podía cuidarse solo. Soy más fuerte que él, dijo Mac con mucha confianza. Wolfe y Sanders se fueron de Palmira al día siguiente. El grupo de personas que estaban allí, los diversos botes, cada uno se dirigía a alguna parte y se fueron unos tras otros. Durante los 2 últimos meses, los turistas venían y se iban. Pero con la partida de Wolfe y Sanders, el 17 de agosto, las cosas cambiaron. Este era el final de la temporada cuando la mayoría de los marineros se detendrían en Palmira. Mac y Muff Graham estaban solos en la isla con Stephanie y Roy.
El 27 de agosto, Mac habló con Kurt Shoemaker. Roy, Stephanie y los Grahams habían estado solos en Palmyra durante 10 días. La tensión entre Mac y Muff Graham y Roy y Stephanie había aumentado. Muff sabía que Roy tenía una pistola y una sierra eléctrica, y en un momento lo habían visto con un soldador. Esto la asustaba y quería alejarse de Palmyra, pero Mac no quería irse. Los veleros se habían movido a los lados opuestos de la laguna y las parejas se ignoraban entre ellas, pero luego sucedió algo inusual. Habla el KH6IHG. Estaba hablando con él y mientras hablábamos escuchó una voz femenina que gritaba. Lo estaba llamando. Y él dice, ¿qué está pasando? Espera un minuto, iré a la parte de arriba a averiguar. Y dice, maldición, viene hacia acá en su lancha. Y dice que trae pastel para él. Y dice, supongo que quieren hacer las paces o algo, ¿no? Esas fueron las palabras que usó. Dijo, será mejor que atienda esto con mucho cuidado. Y yo le dije, de acuerdo, como acordamos para la próxima semana a la misma hora. Le dije que tuviera cuidado y hablábamos luego. Y eso fue todo. Una semana después, Shoemaker estaba en su radio para su conversación programada. Por primera vez desde que Mac y Muff se marcharon de Hawái, no había respuesta del Sea Wind. Estaba preocupado por eso. Intenté comunicarme por mucho tiempo, entre unos 20-30 minutos, tratando de hacer contacto. Luego volví a contactarlos unos días después. Traté de nuevo, nada. Luego las semanas siguientes, en varias ocasiones, lo intenté una y otra vez. Y fue en ese momento que supe que algo había sucedido allí. Incapaz de convencer a las autoridades de que algo había salido mal en Palmyra, Shoemaker le pidió a un amigo que volara sobre la isla. El reconocimiento aéreo pareció confirmar su peor miedo. Palmyra estaba desierta, no había veleros en el puerto, ni el Ayola ni el Sea Wind, y no había señales de vida. Todo ese tiempo siempre tuve la sensación de que algo había sucedido, que habían tomado el velero. Yo tenía un fuerte presentimiento sobre eso, solo por todos los incidentes que me contaron y que él me contó y, bueno, todo apuntaba a eso. Pero no pude convencer a nadie de que ese era el problema. Shoemaker tenía un medio disponible, usar la radio. Al no tener idea de a dónde se habían ido, esparció la voz a los navegantes del Pacífico para que estuvieran atentos al Sea Wind. Pero pasaron días, semanas y meses sin saber nada sobre el destino de Mac y Muff Graham o del Sea Wind. 2 meses después de la última comunicación de los Grahams, Bernard y Evelyn Leonard, a quienes les dieron el último mensaje escrito de los Graham, estaban en el puerto de Ala-Wai en Hawái. Bernard observó un velero de 10 metros con cuerdas muy distintas. Entonces lo volvieron a pintar. Lo habían pintado, pero Bernard estaba seguro de que era el Sea Wind. También reconoció una figura familiar en la cubierta, a Roy Allen. Conscientes de las tensiones que habían existido entre los Graham y Roy y Stephanie, y sabiendo que no se sabía nada de los Grahams durante un tiempo, Leonard llamó de inmediato a la Guardia Costera. La Guardia Costera estaba al tanto de la desaparición del Sea Wind. Cuando Leonard les explicó que los dueños no estaban en el bote, los oficiales de la Guardia Costera sintieron que esto podría llevarlos a algo fuera de su jurisdicción. Llamaron al FBI. La llamada fue atendida por el agente especial Calvin Shishido, quien trabajó en la oficina de campo de Hawái del FBI. Mi trabajo allí era una mezcla general de investigaciones criminales, investigaciones de seguridad, antecedentes. Era una oficina tan pequeña que no podíamos dividirnos. Teníamos que encargarnos de todo lo que llegaba. No lo sé. Shishido aceptó reunirse con la Guardia Costera y con los Leonards en la Marina, aunque lo que escuchó no era tan decisivo para asegurar la participación del FBI. Tal vez los dueños estaban en tierra o tal vez habían vendido el bote. Quizás no era el Sea Wind. Después de que llegaron los Leonards, les enseñaron el velero. No parecía haber nadie a bordo. Señaló las áreas en donde había un intento de disfrazar el bote. Había sido repintado. Repintaron los rieles, quitaron el nombre, lo removieron y lo pintaron.
y otras cosas que señaló para demostrar que de verdad era el Seawind. Él sabía que era el Seawind. Aunque no había evidencia de engaño, Shishido sospechaba cada vez más. No había actividad visible en el velero, por lo que Shishido ordenó a los oficiales de la Guardia Costera que establecieran un puesto de observación. A la mañana siguiente, el vigía vio a Roy y a Stephanie remando desde el muelle hasta la orilla en un bote pequeño. De inmediato alertó a la Guardia Costera, quien a su vez llamó al agente especial Shishido. Pero el dueño de otro velero avisó a Stephanie y a Roy y les dijo que la Guardia Costera había estado mirando su velero el día anterior. Roy observó una patrulla de la Guardia Costera en la marina que parecía moverse hacia ellos. De manera rápida, Roy cambió su dirección y se dirigió al muelle más cercano. Después de dejar que Roy se fuera, Stephanie comenzó a remar de vuelta al Seawind. Dos policías vestidos de civil se acercaban a Roy. Cuando los vio, giró y se dirigió al extremo del muelle y comenzó a alejarse nadando. Los policías encontraron una billetera en el muelle. Dentro estaba la identificación de este Roy Allen. Había una fotografía. Y creo que el señor Leonard miró la foto y dijo que era Roy Allen. Mientras tanto, la Guardia Costera había visto a Stephanie en la lancha y comenzaron a seguirla. Giró y comenzó a navegar hacia la costa, esperando llegar al muelle antes de que la alcanzaran. Cuando llegó al muelle, saltó y comenzó a correr, pero no tenía a dónde ir. La patrulla estaba detrás de ella, con Bernard Leonard a bordo. Él y un guardia de la costa la siguieron. La vieron entrar rápido por las escaleras de un hotel. La encontraron oculta detrás de una palmera. De inmediato reconoció a Leonard de Palmira. Venga con nosotros. Mientras el oficial de la Guardia Costera la tomaba en custodia, una pregunta pasaba por la mente de Leonard. ¿Qué les había pasado a los Grahams? Stephanie Stearns fue llevada a las oficinas de la Guardia Costera para interrogarla. En el camino, Bernard Leonard y Stephanie estaban solos en la lancha. Cuando le preguntó si Mac y Muff seguían vivos, ella sacudió su cabeza. Le dijo que Mac y Muff se habían ahogado. Al menos nunca encontrarían los cuerpos. Leonard no le creía. ¿Cómo pudo haber sucedido? Stephanie le explicó que ella y Roy habían sido invitados al Seawind para cenar, pero los Grahams nunca aparecieron. A la mañana siguiente, ella y Roy encontraron el bote de los Grahams, el Zodíaco, volcado en la orilla en la laguna llena de tiburones. Luego de una búsqueda infructuosa por los cuerpos, decidieron tomar su propio bote de vuelta a Hawái. Pero se atascaron en el arrecife, así que se devolvieron y tomaron el Seawind abandonado. Leonard escuchó a Stephanie, pero no creía su historia. Como yo lo recuerdo. En las oficinas de la Guardia Costera, ella comenzó a contar su historia de nuevo, esta vez al agente especial Shishido y a la Guardia Costera. Con calma. De acuerdo. Así fue como sucedió. Ocurrió de la forma como se los estoy Dinos los contando. detalles de lo que les sucedió. En algún momento recuerdo hablar con ella. Siguió hablando y hablando y le recordé que tenía derecho a permanecer en silencio y que cualquier cosa que dijera podría ser usado en su contra en un tribunal. Y ella continuó hablando.
Stephanie les dijo que ella había llegado al Sea-Wing con Roy a la hora de la cena. El velero estaba muy tranquilo. Llamaron, pero nadie respondía. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Mac? ¿Muff? ¿Hola? Bajaron y continuaron su búsqueda, pero no obtuvieron respuesta. No hay nadie aquí abajo. ¿No están aquí? ¿No dijeron que nos viéramos aquí? Sí, nos invitaron a cenar. Asumieron que los Graham se habían ido a pescar para la cena y podían ponerse cómodos hasta que regresaran. No hay nadie aquí. Según Stephanie, los Grahams nunca aparecieron, De por lo acuerdo. que decidieron pasar la noche en el Sea-Wing. Pensaban que en cualquier momento aparecerían los Grahams. Pero a la mañana siguiente, cuando los Grahams no habían regresado, ella dijo que se había preocupado mucho y fueron a buscar a Muff y a Mac mientras era de día. Pero lo único que encontraron fue el bote Zodíaco varado en la orilla y un recipiente lleno de gasolina. Le dieron la vuelta y encendieron el motor. Luego dijo que habían pasado los siguientes 2 días buscando a los Grahams o alguna señal de lo que les pudo haber pasado, pero no encontraron nada. Los Grahams habían desaparecido. Shishido encontraba su historia poco Y creíble. fuimos hasta allá, pero cuando llegamos... Cuando explicó cómo se habían adueñado del Sea-Wing, su historia era muy distinta de la que había contado a Leonard. Nadie nos creería. Tendría que... Esta vez dijo que se habían ido de Palmira a bordo del Sea-Wing, arrastrando el Ayola, el cual se estancó en el arrecife y se hundió. Stephanie estaba cayendo en su primera mentira. Y... Pero sabía que había 2 historias inciertas de cómo se adueñaron del bote. En este punto nos habíamos preocupado mucho por el estado de los Grahams. No sabíamos qué les había sucedido y no íbamos a conseguir ninguna información verídica de Stephanie Stearns. El FBI tenía jurisdicción sobre el crimen en alta mar. Shishido determinó que tenía suficiente evidencia para arrestar a Stephanie Stearns por el transporte interestatal de propiedad robada. Luego su atención se desvió hacia el novio de Stephanie, Roy Allen, quien había evadido a la policía en la marina y seguía prófugo. Shishido revisó y no había ningún registro de Roy Allen, pero tenía la billetera con la fotografía de Roy. Bernard Leonard también le dijo a Shishido que Roy había llevado plantas de marihuana a Palmira y había intentado cultivarlas para venderlas. Las drogas y una fotografía de Roy le dieron un punto de partida. Pero sospechaba que las personas que viajaban en el Ayola, un bote no apto para navegar, viajando y plantando marihuana en la isla y demás, debían estar involucrados en el tráfico de drogas. Muy bien, ¿y tú? Tengo la fotografía de... Shishido llevó la fotografía a la agencia antidrogas y se la mostró a varios agentes. Estaban sorprendidos cuando vieron la foto. Le dijeron que era Buck Walker y que lo habían estado buscando. Igual tú, gracias. Teníamos toda la información de Buck Walker y fue ahí cuando comenzó nuestra búsqueda por Buck Walker y ahora buscábamos a Buck Walker en vez de a Roy Allen. Buck Dwayne Walker era un delincuente y un fugitivo. Había estado esperando sentencia de condena por drogas cuando él y Stephanie huyeron de Hawái en el Ayola hacia Palmira. Mientras comenzaban con urgencia la búsqueda de Walker, Shishido también estaba preocupado por los Grahams. Sabía que Stephanie estaba mintiendo y cambiando los detalles de lo que había ocurrido en Palmira. No confiaba en su historia sobre el destino de los Grahams. Siempre existía la posibilidad de que los Grahams estuvieran vivos y varados en la isla. Shishido hizo arreglos para que él y otros agentes viajaran hacia Palmira para ver si podían encontrarlos. Decidimos ir hacia Palmyra para ver si los Grahams estaban varados ahí, en busca de comida, o podían haber estado amarrados todo ese tiempo sin moverse y sus vidas en peligro. Así que decidimos ir para allá a revisar, y lo hicimos. En la isla encontraron restos del campamento que Buck Walker había abandonado. Tomaron fotografías y examinaron a fondo el sitio.
No hubo señales de los Grahams en la isla. Sin embargo, Shishido encontró varios descubrimientos curiosos. Recuerdo haber recogido una escotilla que luego fue identificada como una escotilla perteneciente al Ayola. La escotilla era importante porque ningún marinero saldría a alta mar sin su escotilla. Sin ella le entraría agua al velero, lo que causaría que se hunda. Esto le indicó a Shishido que Roy y Stephanie tenían la intención de hundir el Ayola. Usando estas pistas, Shishido comenzó a desarrollar su teoría sobre lo que le pasó a los Grahams. Mi teoría era que habían atado a la pareja y los metieron en el Ayola y hundieron el Ayola. Y era la única explicación que teníamos porque no podíamos encontrar el Ayola y no había forma de que el Ayola estuviese en Hawái. Porque ciertamente no navegarían el Seawind y el Ayola por su cuenta. Shishido encontró algo en el viejo almacén naval que llamó su atención. Una de las cosas que observé fue que en un viejo taller o almacén había un bote de rescate aéreo o un bote de rescate marino y tenía lugar para 3 contenedores donde pusieron suministros. Y de los 3 espacios faltaban 2 recipientes. El tercero seguía allí. Y claro, estábamos buscando a 2 personas. En mi mente, de manera sospechosa, pensé que estos 2 recipientes, como eran tan grandes, podían contener los restos de la pareja. Mientras tanto, continuaba la búsqueda de Bob Walker. El 8 de noviembre de 1974, luego de pasar 10 días oculto en los terrenos de la isla de Hawái, Buck apareció en una pequeña aldea, alejado de las rutas principales. Alquiló una habitación y fue a un restaurante por una bebida. Hola, caballeros. En ese mismo momento, al otro lado de la calle, 2 policías uniformados estaban almorzando. Mientras pagaban su cuenta, le mostraron a su mesera una foto de Bob Walker. Dijo que él había estado en el restaurante buscando una bebida y lo había enviado a un bar al frente. Los oficiales lo vieron sentado en el bar y llamaron al FBI. Buck fue arrestado bajo el cargo de fugitivo. Le leyeron sus derechos y fue arrestado sin forcejear. FBI, queda arrestado. Al interrogarlo, Buck no reveló nada que pudiera ayudar a la investigación. Respondió a las preguntas con un honesto sí o no o con silencio. Los investigadores no pudieron ni siquiera encontrar la más mínima información que pudiera ayudarlos a encontrar a los Grahams. Mientras Stephanie permanecía en prisión esperando el juicio, Shishido encontró más pruebas de que Stephanie y Buck estaban mintiendo. Mientras estaba en prisión, encontramos que había mandado a revelar algunas fotografías. Luego de revelar las fotografías y llevarlas de nuevo a la prisión, tomamos las fotografías y las examinamos. Las fotografías mostraban el Seawind o a Stephanie Stearns en el Seawind tomando una fotografía del Ayola a toda vela con Buck Walker a bordo del Ayola. Sabíamos que en algún punto Stephanie estaba en el Seawind y Buck Walker en el Ayola. Esto era distinto a las historias que Buck y Stephanie le contaron a los oficiales. Shishido estaba convencido de que los Grahams habían sido asesinados, pero sin los cuerpos y sin evidencia sólida, el abogado asignado a procesar el caso no creía que pudieran llevar un cargo de homicidio a la corte. Podíamos, pero es muy circunstancial y podríamos perder el caso. Y si perdíamos el caso y años después, si aparecían los cuerpos y teníamos evidencia sólida como homicidio por parte de Buck Walker y Stephanie Stearns, él diría que no podíamos enjuiciarlos de nuevo. Y pensé, bueno, eso tiene sentido. Bob Walker y Stephanie Stearns fueron acusados de transporte interestatal de propiedad robada. Fue un caso ambiguo. Buck y Stephanie fueron atrapados bajo la posesión del Seawind en Hawái y haber hecho varios intentos por cambiar su apariencia. Buck lo había registrado bajo su nombre como un velero casero. Encontraron culpables a Buck y a Stephanie. Buck Walker recibió 10 años por su condena anterior de drogas y 5 años por robo del Seawind.
Stephanie Stearns recibió 2 años por su participación en el robo del velero. Pero Shishido estaba convencido que la pareja había matado a Mac y a Muff Graham y que en algún lugar o alrededor de Palmyra estaba la evidencia para probarlo. Solo podía esperar que algún día apareciera y luego acusar a Buck y a Stephanie por homicidio. El 21 de enero de 1981, una pareja joven surafricana, Robert y Sharon Jordan, estaban visitando Palmyra. Casi 7 años han pasado desde que Mac y Muff Graham desaparecieron. Esa tarde, Sharon fue a caminar a la playa e hizo un descubrimiento sorprendente. Volcado en la orilla había un recipiente de aluminio limpio y junto a él encontraron huesos humanos y una calavera. Alrededor de los huesos había un reloj de pulsera. Ella había escuchado la historia de Mac y Muff Graham y de inmediato contactó a la guardia costera. Carl Shishido se estaba poniendo al día con el papeleo cuando escuchó parte de la conversación al teléfono. Primero escuchó las palabras huesos humanos y luego Palmyra. ¿Dónde queda Palmyra? Está bien, de acuerdo. El agente era nuevo y nunca escuchó del caso. Shishido se levantó de inmediato. ¿Con quién hablas? ¿Quién llama?, preguntó. El agente le dijo que era la guardia costera. Shishido tomó rápido el teléfono y le dijo a la guardia costera que quien haya encontrado los huesos permaneciera en la isla y esperara por ellos. Cuando había escuchado eso, estaba emocionado, porque pensé, vaya, alguien encontró algunos huesos y tenían que ser de los Grahams. Y me dije, finalmente. El FBI va a Palmyra a examinar los huesos. Shishido y el equipo de investigación volaron hacia Palmyra para examinar los nuevos descubrimientos. Si los huesos que Sharon Jordan encontró pertenecían a cualquiera de los Grahams, el FBI podía establecer la causa de la muerte. Le enseñaron a Shishido los espantosos hallazgos: un cráneo, huesos humanos, un reloj de pulsera y un cable, todo cerca de una caja metálica abierta idéntica a la que Shishido vio en los botes de rescate en su visita previa a la isla. Especuló que el cable había sido enrollado alrededor de la caja y de alguna forma se había soltado. Luego, cuando la caja llegó a la costa, se había abierto y los huesos se habían salido. Como se había extraviado un segundo recipiente del bote de rescate, Shishido presintió que la otra víctima podía estar adentro. Se enviaron buzos para buscar alrededor del agua, en busca de un recipiente igual al que encontraron en la playa. Pero los buzos no encontraron nada en las aguas llenas de tiburones. Cuando Shishido regresó a Honolulu, envió el recipiente, el cable, el cráneo y los huesos al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para examinarlos. El cráneo pertenecía a una mujer caucásica en sus 40 o 50 años. Su historial dental indicó que pertenecía a Muff Graham. El cráneo también tenía señales de quemadura en la córnea del ojo izquierdo y un agujero en la sien izquierda. El FBI concluyó que el contorno del agujero concordaba con una herida de bala, pero debido al tiempo de la herida no se podía decir de forma concluyente que fue causada por una bala. La caja de aluminio fue analizada por la unidad elemental de análisis del FBI. Encontraron pruebas de quemaduras fuera de la caja. Luego el FBI tenía que determinar si el cráneo había estado dentro de la caja. Cortaron una sección rectangular y le realizaron una serie de pruebas. Descubrieron que la pieza rectangular contenía restos de proteína humana, prueba concluyente de que la caja contuvo un cuerpo. El FBI hizo un trabajo increíble en cuanto a los contenedores, porque regresaron con un informe que indicaba que habían restos humanos en el contenedor, que habían sido quemados y que, mientras ardía, la caja tenía alrededor de 5 centímetros de agua y encontraron en el contenedor restos de proteína humana, tejido y demás, y todo indicaba que habían arrojado un cuerpo a la caja en llamas.
Como Shishido había sospechado, Muff Graham no se había ahogado, había sido asesinada. Ahora el FBI creía que tenía la evidencia suficiente para acusar a Buck y a Stephanie por el homicidio de Muff Graham. Tras cumplir su pena de cárcel por el robo del Sea-Wind, Stephanie tenía un trabajo administrativo en California. Fue arrestada y puesta en custodia. Buck Walker seguía cumpliendo su tiempo en prisión, o eso pensaba Shishido. Cuando envié a nuestros agentes en el estado de Washington una pista para poner una orden de arresto en contra de Buck Walker, descubrí que había escapado. Y pensé, oh no de nuevo, tendremos que volver a reiniciar la búsqueda por él. Descubrimos que había una sola mujer que lo había visitado, y lo había hecho el día anterior de su escape. Se le puso un rastreador a la mujer que los llevó a su auto, estacionado en un motel en Yuma, Nevada. Avisaron al FBI y montaron una vigilancia. Cuando Buck y otro hombre salieron del motel y se acercaron al auto, el FBI intervino. ¡Alto, FBI! Fue considerado un fugitivo peligroso y armado, buscado por asesinato y por fuga. En el asiento de adelante del auto encontraron sedantes y miles de dólares en efectivo. Buck Walker fue arrestado y acusado por el asesinato de Muff Graham. Stephanie Stearns también fue arrestada y acusada por el mismo crimen, pero serían juzgados por separado. Debido a la publicidad que la historia había generado en Hawái, trasladaron los juicios a San Francisco. Ambos casos fueron asignados al fiscal Elliot Enoki. Nunca se cuestionó el motivo del crimen. El motivo fue que estaban sin las condiciones para navegar. La otra pareja en la isla estaba por irse. Se estaban quedando sin comida y no sabían cuándo llegaría otro velero, si es que venía alguno. Debido a que se estaba acercando el final de la temporada, se esperaría que las personas visitasen la isla. Habían personas quedándose sin comida y sin poder ir a ninguna parte. Enoki sabía que podía demostrar que Buck y Stephanie tuvieron la oportunidad y el motivo para matar a los Grahams, pero primero tenía que probar en la corte que Muff Graham fue asesinada. También necesitaba poner en duda la historia de Buck y Stephanie, de que los Graham se habían ahogado. Mientras Enoki comenzaba a construir su teoría sobre el caso, Shishido estaba ocupado abriendo brechas en las defensas de Buck y Stephanie. El FBI ya había encontrado evidencia de proteína humana en los costados de la caja de aluminio. Pero como los huesos fueron encontrados cerca de la caja, Enoki quería evidencia adicional de que el cuerpo había estado dentro de la caja, para así descartar la posibilidad de Muff ahogándose como Buck y Stephanie habían afirmado. Contactó al médico forense principal de San Francisco, Boy Stephens. Es favorable encontrar el esqueleto unido porque la señora Graham estuvo dentro de esa caja y sus huesos estaban unidos. No es posible para mí decir que sus huesos se habrían mantenido unidos si hubiera estado fuera de la caja. Sin embargo, los problemas que se presentaron es que el esqueleto tiene que permanecer unido, incluso después de estar desarticulado. Y ese es un razonamiento sólido que no podía haber ocurrido si ella hubiera muerto y se encontrara en el fondo de la laguna. El segundo es que el esqueleto tiene que llegar completo a la orilla y eso no es posible. Shishido decidió comprobar la historia de Buck y Stephanie de que la lancha de los Graham, el Zodíaco, la habían encontrado volcada. Por supuesto, la investigación luego mostró que si el bote se había volcado de la forma en la que dijeron que lo habían encontrado, el motor exterior no hubiera funcionado debido al agua salada entrando en el motor. Hicimos una prueba para descubrir si el Zodíaco podía haberse volteado por accidente y tratamos de voltearlo, golpeándolo con 3 o 4 hombres sentados en un extremo del bote y no se volcó. Enoki le preguntó al médico forense Boy Stephens que examinara el cráneo de Muff Graham para corroborar el hallazgo del FBI sobre el asesinato de Muff.
Enoki sabía que tener dos fuentes confiables fortalecería el caso. Stephens encontró quemaduras en el cráneo consistentes con el prolongado encierro en una caja como la caja de aluminio. La clave para nosotros fue la parte aplanada del cráneo que indica que había sido colocada contra la superficie dura, sobre todo en el lado izquierdo de la cara, y lo que estoy señalando es la nariz, la órbita de los ojos y lo que sería la mejilla y por supuesto los dientes. Una de las cosas que fue evidente del cráneo de la señora Graham es que toda esa área alrededor de la cara había sido lijada, de modo que era una superficie plana. Imaginen que tomo este cráneo y lo pongo sobre una superficie plana, y supongamos que esta mesa está cubierta de papel de lija, y lo muevo de un lado a otro durante un tiempo. En algún momento la rebajaría hasta tener una superficie plana. Había un segundo plano que mostraba que el cráneo había cambiado de posición y expuesto de nuevo a una superficie plana con movimiento durante un periodo de tiempo. Usamos eso como argumento de que el cráneo había estado dentro de la caja moviéndose. Si el cuerpo hubiera sido enterrado en la arena del coral, no hubiera un cambio que esperaríamos ver. Y en un ataúd no se observa si alguien está enterrado con tierra o con tierra coral. Se observa si están en un contenedor de superficie dura. Habían pocas marcas de mordidas de animales e insectos en el cráneo, que eran consistentes con los restos que habían sido expuestos a la superficie por un corto periodo de tiempo. Al parecer después de que la caja llegó a la superficie y se abrió. Pero, ¿qué hay sobre las quemaduras en el cráneo y la caja metálica? ¿Eso mostró un intento de destruir el cuerpo? Una de las preguntas que nos hacíamos es si podíamos probar que el cráneo fue quemado con un soldador. Las personas que estuvieron en Palmyra cuando Buck y Stephanie llegaron, vieron a Buck con un soldador. El FBI creía que esto fue lo que causó las quemaduras en el cráneo. Si Enoki hacía que Stephens confirmara esto, él podía implicar a Walker. Si una persona es expuesta a una llama, puede quemarse las partes externas de la piel, pero hasta que el agua se evapore, el tejido no puede arder y se requiere de un periodo de calor para hervir el agua o evaporarla antes de que el tejido se pueda quemar. Los soldadores se calientan muy fácil y harían ese proceso con mucha rapidez. Las marcas en el cráneo mostraban el uso de una fuente extrema de calor. Otra prueba de que Muff había sido asesinada. De manera abrumadora, la evidencia forense probó que Muff Graham había sido asesinada. Se fijó una fecha del juicio. Un juicio que involucra a personas que viven en alta mar presenta algunas complicaciones. El FBI citó alrededor de 40 testigos y se aseguraron de que permanecieran en San Francisco durante el juicio. El agente especial Hal Marshall fue asignado al caso. La primera vez que me involucré fue cuando me trasladé en 1981 a Honolulu. Los testigos estaban llegando desde todas partes del mundo. Sharon Jordan, su esposo y sus dos hijos vinieron 2 veces desde Sudáfrica. Y una de las situaciones más difíciles fue que ellos, muchas de estas personas, eran navegantes que no se mantuvieron en contacto. Lo último que supimos de algunos de ellos fue que estaban en una bahía en Hawái, en un velero sin rumbo fijo. Era cuestión de traerlos a San Francisco. En algunos casos tuvimos que esperar 2 o 3 días, a veces posponiendo por las condiciones climáticas y cosas así, que nos exigía estar seguros de que estarían allí cuando los necesitáramos. Por suerte, todo salió a la perfección. Solo habían 2 sospechosos y Buck tenía un extenso historial criminal. ¿Pero Buck cometió él solo el crimen o Stephanie también estaba involucrada? Ella era la última persona que se sabía que tuvo contacto con los Grahams el día que les llevó un pastel. Elliot Enoki creyó que Stephanie tenía una ventaja grande de su lado. Bien, tenía una opción. Podía culpar a Walker. Y a pesar de que no lo hizo de forma directa, su abogado sí lo hizo en la forma en que se discutió y presentó el caso. Así que eso le dio una opción muy grande que Walker no tenía. O si él lo había hecho, era
algo mucho más difícil de concretar debido a las circunstancias y personas involucradas. Él es quien tiene un antecedente mucho más grande que el de ella. El testimonio sobre él disparando a los peces con su arma. Me refiero a que él tenía muchas más cosas de su parte, que no estaban en la parte de ella. Pero otras de las diferencias importantes es que Stephanie testificó en el caso. Walker no lo hizo. De esa forma, ella refutó cualquier reclamo de conocimiento o de participación en cualquier tipo de homicidio. Pero a través de su testimonio, dejó un espacio amplio para que su abogado argumentara que el señor Walker tuvo la oportunidad y los medios para cometer un asesinato. Un jurado encontró a Bob Walker culpable luego de unas horas de discusión. Recibió la sentencia de cadena perpetua. El famoso abogado Vincent Bigliosi defendió a Stephanie Stearns, quien los convenció de su inocencia. Fue absuelta de todos los cargos cuando convenció al jurado de que Buck no solo había actuado por su cuenta, sino que trató de ocultar el crimen de su novia. Nunca sabremos qué sucedió de verdad en Palmyra ese día, aunque la evidencia forense presenta una imagen espeluznante. Bien, de manera práctica, creo que la señora Graham fue asesinada como se dijo en la declaración. Ella recibió un disparo, hubo un intento de quemar su cuerpo, sus extremidades se fracturaron por meterla en la caja, fue arrojada al océano y con el tiempo llegó a la deriva. Y creo que probablemente le sucedió lo mismo al esposo. Nunca se encontró el cuerpo de Mac Graham, aunque los investigadores creen que existe una gran posibilidad de que esté en otra caja. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Filadelfia, Mississippi, 1964. Un tranquilo pueblo sureño cargado de tradiciones fue el blanco de una invasión. A lo largo del sur, un legado de odio racial está por ser desafiado, pero no sin batallar. Antes de que terminara, 3 activistas de los derechos civiles desaparecieron, mostrándole al mundo una tranquila comunidad con un secreto en llamas. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En el verano de 1964, Mississippi se encuentra en una encrucijada histórica. No quería estar allí, no tenía opción. Para los afroamericanos, el aire caliente olía a promesas, a derechos civiles. Para la mayoría de la gente blanca, sería un verano de fuerte intolerancia. La violencia se expandía por el sur, pero se detuvo en Filadelfia, Mississippi. Soy Jill Cranston, exdirector del FBI en Nueva York. La desaparición de 3 activistas de derechos civiles dirigió la atención hacia un pequeño pueblo sureño, conocida como la ciudad del amor fraternal. Filadelfia no le estaba haciendo honor a su nombre, puesto que allí la hermandad fue dividida por razas, controlada por hombres escondidos bajo sábanas. Para resolver el misterio de los activistas, el FBI debió infiltrarse y exponer al imperio invisible del clan. Mississippi, en la década de los 60. La verdadera historia de Mississippi en llamas. Las personas aquí eran como las de cualquier otro lugar, orgullosos de sus pueblos, firmes en sus creencias y reticentes al cambio. Pero soplaban vientos de cambio, y estos vientos llegaban desde el norte de forma implacable. En el verano de 1964, 1000 estudiantes de las universidades del norte se preparaban para ir a Mississippi para informarles a los afroamericanos sureños sobre sus derechos al voto como ciudadanos. El presidente Johnson firmaría la Ley de Derechos Civiles en julio. De manera ingenua, sería el inicio del fin de la opresión al pueblo negro. Pero las generaciones de odio no pueden ser eliminadas con una simple legislación.
La acción de los estudiantes fue encabezada por COFO, Consejo de Organizaciones Federales. Era un grupo multitudinario que unió a diferentes organizaciones con la intención de luchar por los derechos civiles de los afroamericanos. La misión se llamó el Proyecto de Verano. De acuerdo con Joe Sullivan, agente del FBI para ese momento, los locales no lo llamaban de esa forma. Las personas de Mississippi pronto comenzaron a llamarla la invasión de verano de Mississippi, la cual se acercaba y la estaban esperando bastante disgustadas. Ese fue el origen del problema. Mientras la invasión se acercaba, las personas se preparaban para enfrentarla. En el día la vida seguía igual que siempre, y las personas rumoreaban acerca de las desgracias que estaban por llegar. Pero al caer la noche, las palabras se convertían en acciones, y el Ku Klux Klan, el imperio invisible, comenzaba a despertar. No permanecería invisible por mucho tiempo. Los activistas de derechos civiles enfrentándose en Ohio sabían que sus esfuerzos serían confrontados con violencia y terror, pero no tenían idea de qué tan lejos iría o qué tan rápido se intensificaría. Para COFO, Mississippi, con una larga historia de marginación y gran odio racial, era el blanco más difícil de cambiar y el mayor premio. Bob Moses era uno de los organizadores del Proyecto de Verano. Mississippi es reconocida en las mentes de los hombres negros como el símbolo del racismo. Y mientras montamos nuestra campaña allí, la pregunta era en nuestras mentes, puedes hacer lo que quieras, puedes aprobar la ley de derechos civiles si quieres, y puedes hacer esto o lo otro, pero a menos de que logres cambios reales en Mississippi, no se podrán deshacer de esta infección porque Mississippi es el lugar donde se alimenta. 6 meses antes de que se esperara la llegada de los estudiantes a Mississippi, Michael Schwerner, de 24 años, se mudó de Nueva York a Meridian, Mississippi, para establecer una base de operaciones. Schwerner había hablado con la Iglesia Metodista del Monte Sion en la cercana comunidad negra de Longwood para poder utilizar sus espacios para las reuniones de COFO. Tenemos que detenerlo ahora, hacer lo posible por impedirlo. Eso es lo que debemos hacer. Es peligroso. Así es. Los residentes de Longwood, quienes coexistían en paz con sus vecinos blancos, se encontraron con una difícil decisión. Los miembros de la iglesia debían comparar los beneficios de la causa de los derechos civiles con las preocupaciones por su propia seguridad. Cuando terminó la reunión, seguían sin llegar a un acuerdo. ¡Vamos, muévanse! Pero el Klan decidió por ellos. Varios miembros de la iglesia, incluyendo mujeres, fueron golpeados. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Oh! 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 Esa misma noche, la iglesia del Monte Sion fue incinerada. Aunque el incendio nunca fue investigado por las autoridades de la localidad, el FBI abrió un expediente del incidente. Llevaban un registro de las posibles violaciones de leyes federales, las cuales estaban bajo su dominio. Sabían que una vez que llegaran los estudiantes, el verano prometería ser largo y acalorado. El FBI llamó el caso Mississippi en llamas, o MyBurn. Dirigieron su propia investigación preguntándoles a los miembros de la iglesia qué vieron esa noche. Aunque los miembros del Klan habían ocultado sus caras, los testigos dijeron ver a un hombre en una camioneta con un sombrero de alguacil, insinuando que la policía local estaba involucrada. No era una sorpresa. En el sur, muchos estaban disgustados con la constante presión del gobierno federal por la integración. A menudo la policía local trabajaba para mantener la misma situación racial. Era un sentimiento de rebeldía en contra del gobierno. Se desafiaba cualquier intento del gobierno federal de cambiar esto y eran vistos como el enemigo.
No solo los afroamericanos eran el enemigo, sino el gobierno federal también era el enemigo. Jim Ingram, el ahora comisario del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, era un agente del FBI en Jackson en los años 60. En esa época era un trabajo subestimado. Viajábamos por el estado. Podíamos estar en Natchez, en Filadelfia o estar en Harrisburg, trabajando con crímenes violentos cometidos contra ciudadanos de Mississippi. Por lo tanto, estábamos lejos de casa y recibíamos amenazas. Colocaban serpientes en el buzón de correo. Siempre nos amenazaban y era mejor cerrar el auto. Nunca sabías qué podías encontrar en tu automóvil al regresar. Y también recibías amenazas en contra de tu persona y familia. Pero a pesar de los intentos de intimidación, la presencia del FBI en el estado estaba por incrementarse en un 100%. Mientras el centro de operaciones de COFO se preparaba en Meridian, Mississippi, un escayolista de 20 años llamado James Chaney se unió con Michael Schwener y su esposa Rita. Hola, es bueno tenerte aquí. Ella es mi esposa Rita. Hola, es un gusto tenerte aquí. Bien, gracias. Chaney, nacido en Meridian, conocía la cultura y la situación política del lugar. Bien, Michael Schwener, un progresista del Bronx de 24 años, tenía un título universitario en trabajo social. Su experiencia no podía ser más diferente a la de Chaney, pero estaban unidos por los mismos objetivos. Los amigos de Schwener lo llamaban Mickey, un nombre que se escuchaba muy poco fuera de la oficina. La gente del pueblo, y me refiero a los miembros del clan en Meridian, lo llamaban barbudo. Tenía mucha barba y le decían el diablo. Hola, ¿hablo con Bob Moses? Andrew Goodman, de 20 años, se unió a Schwener y Chaney. Era un voluntario de Queens, Nueva York, quien terminó su entrenamiento en Ohio una semana antes. ¿Se lo dejo aquí? Sí, Andrew, colócalo en aquella caja. Nos iremos en un segundo. Mientras que Rita Schwener regresó a Nueva York, los 3 hombres y otros voluntarios se preparaban para la llegada del primer grupo de 200 activistas de derechos civiles desde el norte, la primera oleada de la invasión programada para el 21 de junio de 1964. Esa mañana, Schwener, Chaney y Goodman condujeron desde su base en Meridian hasta Longwood, a 55 kilómetros de distancia, para hablar con los miembros de la iglesia del Monte Sion acerca del incendio de hace 5 días. Chaney, quien conocía el área, fue el conductor. Como líderes de la lucha por la libertad, los hombres sabían que podría haber problemas. Sus reglas eran incuestionables: permanecer en las calles principales, cooperar con las autoridades y nunca viajar de noche. Planeaban regresar esa misma tarde. Schwener le pidió a su personal que llamara a la oficina COFO en Jackson si no se contactaban antes de las 4 de la tarde. Nunca los contactó. Ya que Mickey Schwener no llamó a su oficina a la hora programada, el FBI fue contactado. A su vez, contactaron a las autoridades locales para saber si alguien había visto a Schwener, Chaney y Goodman. Oiga, ¿qué hace, oficial? No me hable de esa forma. Alguien los vio. De acuerdo con el delegado Cecil Price del condado de Neshoba, el trío estaba regresando de Longwood esa tarde cuando los detuvo a las afueras de Filadelfia, Mississippi, a 60 kilómetros de Meridian. Los llevaron a la prisión del condado en Filadelfia. Chaney fue multado por exceso de velocidad. Los otros fueron detenidos por el incendio de la iglesia del Monte Sion. ¿Qué saben de eso? Nada, oficial. Encerraron a Chaney en una celda para prisioneros afroamericanos. Schwener y Goodman compartían una celda distinta. Sí, señor. No, señor. No se les permitió realizar una llamada hasta la cena, horas después de que su llamada a las 4 p.m. pasara. De acuerdo con otra persona que compartía la celda, cuando la esposa del guardia le dijo que podía hacer una llamada, él la rechazó. Nadie sabe por qué.
Eventualmente, luego de que Schwerner pagara los $20 de fianza de Cheney, el delegado Price los dejó en libertad. Eran las 10:30 de la noche. Quiero estar de vuelta en Filadelfia. Nadie sabe qué pasó después. Mientras estuvieran desaparecidos, había esperanza. Si hubiesen aparecido en prisión y hubiesen seguido en la cárcel, había esperanza. El problema fue que los liberaron en algún momento de la noche y luego volvieron a desaparecer. Así que esa situación habla de lo peor. El agente Sullivan también temía lo peor. Sospechaba que los activistas de los derechos civiles no fueron simplemente dejados en libertad, sino entregados al clan. Era un tipo de crimen con el que ya había trabajado. Encerrar y luego entregar a los prisioneros en vez de liberarlos. Conocí ese tipo de cosas. Estaba seguro de que eso era lo que sucedía. La desaparición fue una noticia espeluznante para los estudiantes voluntarios que tenían programado llegar a Mississippi al día siguiente. Pero las personas en todo el estado lo interpretaron de manera diferente. La respuesta de Mississippi es que esto es un engaño y estas personas prepararon esto para llamar la atención del país y luego están escondidos en algún lugar, en Nueva York o en otro lugar. Esto solo es para una gran publicidad. Esa fue la respuesta oficial de Mississippi. Había rumores por todos lados y nos dijeron, creo que apareció en los periódicos también, que estas personas habían preparado una estafa y luego se fueron a Cuba, donde pondrían en ridículo al estado de Mississippi por lo que les había ocurrido a ellos. La investigación comenzó con el delegado Price, la última persona que vio a Schwerner, Cheney y Goodman. Mantuvo su versión de haberlos liberado alrededor de las 10:30 de la noche, pero no explicó en dónde se encontraba él alrededor de una hora después. Para Joe Sullivan, enviado de Memphis para dirigir la investigación, esa era la única pista, y no muy grande. Solo sé que entraron al auto y se dirigían a la ciudad, tal y como les dijimos. La oficina del sheriff fue cómplice. De eso estaba seguro. No tenía pruebas, solo tenía la experiencia por haber visto este tipo de cosas antes. Y en ese momento me volví más selectivo acerca de a quién le contábamos lo que hacíamos. El FBI comenzó a buscar algún indicio de los jóvenes. Nadie los había visto, o al menos no lo decían. Luego, el 23 de junio, 2 días después de su desaparición, su camioneta fue encontrada. 2 indios Choctaw de un área cercana habían conseguido el vehículo en llamas la noche siguiente. Había sido incendiada en su totalidad en un área pantanosa llamada Bogue Chitto Creek, a 15 metros de la autopista cerca de Filadelfia. Cuando supieron su posible significado, llamaron al FBI. El agente especial Jay Cockram fue enviado desde Washington. Era experto en armas de fuego y explosivos y había visto bastante violencia por derechos civiles. Cuando llegó a la escena, no se sentía optimista por lo que el auto revelaría. Al examinar el vehículo incendiado, buscamos alguna evidencia de restos humanos. También buscamos alguna evidencia que pudiese haber sido dejada que fuera importante para determinar qué ocurrió con los activistas de derechos civiles. El auto estaba destruido y no brindaba pistas. Pero a unos metros, los investigadores hallaron algo prometedor. Un reloj, el cual luego se supo que pertenecía a Schwerner.
y las llaves del auto. El reloj se había detenido a las 12:45. No tomó mucho tiempo para que se supiera la noticia del descubrimiento. Las noticias se esparcieron por las radios de la policía poco tiempo después de que se recuperara el vehículo y también por la prensa, los vecindarios, la radio y todo lo demás. Y comenzamos una gran búsqueda en Boguechito y no fue fácil. Para los incrédulos, el descubrimiento del auto reforzaba la idea de que era una farsa. Pero de manera extraoficial, las esperanzas de encontrarlos con vida se habían desvanecido. Desde el inicio era obvio que no nos iríamos hasta localizar los cuerpos. El señor Hoover ni el público lo permitiría. Encontraríamos sus cuerpos sin importar el tiempo. El agente Sullivan contactó al director J. Edgar Hoover para pedir refuerzos. Les dije que creían necesitar al menos 25 hombres de inmediato, pero pensé en que necesitaría mucho más si ocurría de la manera que yo temía que sucediera y dijo, ¿de qué estás hablando? Y dije, bueno, necesitaré 100 hombres. Y él dijo, están en camino. Debemos ser rápidos, ¿de acuerdo? Pronto los 100 agentes, apoyados por los estudiantes, se dirigieron a Filadelfia para buscar a Cheney, Schwerner y Goodman. Bien, chicos, vengan, iremos por aquí. No fue suficiente. Los hombres o sus cuerpos podían estar en cualquier parte. A pesar de las angustiantes condiciones del caso, los estudiantes voluntarios se dirigieron al bastión del Viejo Sur para registrar a los votantes afroamericanos. Dixie luchó con todo lo que tenía. Mientras se acercaba la invasión del verano, los ojos del mundo estaban puestos en Mississippi. En el condado de Neshoba, el delegado Price y el sheriff Lawrence Rainey rechazaban a la prensa. Sentían que la desaparición de los 3 activistas de derechos humanos no merecía la atención que estaba recibiendo. Pero la búsqueda continuaba. 400 marineros de la estación aeronaval de Meridian fueron obligados a buscar, haciéndolo en turnos rotativos. Se exploraron bosques, se inspeccionaron ríos. El FBI recibió noticias de que el cuerpo de un hombre negro había sido encontrado en el río Mississippi, cerca de Vicksburg. Fueron a investigar. A pesar de que Vicksburg estaba a 220 kilómetros, era posible que el cuerpo de Cheney hubiese flotado por el río. Era la única pista que tenían de esta desalentadora búsqueda. Descubrimos que en realidad que este cuerpo no era de ninguno de los activistas desaparecidos. Se determinó que fue una víctima de un linchamiento del Klan. No fue la única falsa alarma de ese verano, ya que otras víctimas del linchamiento aparecieron. Algunos no fueron reportados porque en distintas áreas el Klan era la ley. Encontrar a los activistas desaparecidos era la prioridad del FBI, pero arrestar al Klan era el objetivo final. Mientras continuaba la lucha por el registro de votantes, el caluroso aire de Mississippi ardía con odio. La actividad del Klan se intensificó. Más de 60 casas, iglesias y negocios de afroamericanos fueron incendiadas ese verano, y eso era solo el comienzo. Vi la violencia, vi los asesinatos. Vi personas quedándose sin hogar, vi iglesias quemándose a mitad de la noche, vi vidas perderse por ninguna razón, sin razón alguna, por
Un grupo que sentía que hacía lo correcto. Para acabar con el poder del Klan en el sur, el presidente Johnson autorizó abrir una nueva oficina del FBI en Jackson, Mississippi, 3 semanas luego de la desaparición de los hombres. De acuerdo con el agente Ingram, los días de benevolencia habían terminado. El FBI se puso manos a la obra. En cuestión de unos pocos meses, tenías a casi 300 agentes trabajando en todo este estado que posee alrededor de 650 kilómetros desde la costa hasta la frontera con Tennessee. Así que cubrimos cada lugar, 82 condados. Teníamos agentes en toda el área. Mientras algunos agentes continuaban la búsqueda, otros tocaban cada puerta esperando encontrar algunas pistas. Las personas eran educadas, pero no cooperaban. La táctica del FBI era dividirlos y vencerlos. Los agentes asistían a las reuniones del Klan, tomaban fotografías, anotaban sus matrículas, hasta que se les pidió retirarse. Para ese momento tenían lo que buscaban. Luego, la siguiente vez que hablamos con ellos, dijeron, no soy miembro del Klan. Bueno, estabas en la reunión del Klan. ¿Por qué estabas ahí? Si no eres un miembro, eres simpatizante. ¿Sabías que ellos hicieron estallar una iglesia? ¿Sabías que explotaron una escuela que quería eliminar la segregación? ¿De esta manera quieres comportarte? Y la mayoría decía no. Nos dimos cuenta de que estas reuniones eran disuasivas para muchos. Algunos dejaron de asistir porque no querían que los visitáramos. Otros debían ser más persuadidos. A cada agente se le asignó un miembro del Klan para vigilar desde la distancia. Si un bombardeo u otro acto de violencia ocurría, era tarea del agente llamar a ese miembro para conocer su paradero. En poco tiempo, se cansaron de ser levantados de sus camas a las 3 de la mañana, cuando se cometía un crimen a 4 condados de distancia. Pero después de un tiempo, sus esposas dijeron, oigan, ya no quiero esto, mis hijos no quieren esto. Y antes de lo esperado, podías hablar con ellos y entendían de dónde venías. Lograbas conocerlos por su primer nombre. Pronto los informantes comenzaron a declarar. Algunas eran esposas con historias que contar, otros eran miembros del Klan, afligidos por la culpa, quienes pudieron brindar un poco de información lejos del alcance de sus curiosos vecinos. Para incentivarlos un poco más, las organizaciones religiosas y de derechos civiles traían dinero para pagarles a los informantes. Comenzaba a romperse el silencio. Algunos informantes insinuaron que las investigaciones debían comenzar en la oficina del sheriff, aunque Sullivan ya tenía en la mira al sheriff Rainey y al delegado Price. El oficial Price era el objetivo clave en nuestros pensamientos, al igual que Rainey, porque Price no hacía mucho más sin la autorización de Rainey. El problema era documentar lo que él había hecho, encontrar a alguien que nos hablara al respecto. Un informante sugirió hablar con un joven llamado Wilmer Fay Jones. Los agentes encontraron a Jones, de 19 años, viviendo en Chicago. Se había mudado repentinamente de Filadelfia casi 3 semanas antes de la desaparición de los hombres. No fue su elección. Me dijeron en el pueblo que este lugar... Les contó que sus problemas comenzaron el 1 de junio cuando se dirigía a una tienda en Filadelfia para arreglar su anillo de graduación. La mujer detrás del mostrador estaba reticente, pero tomó su anillo para arreglarlo. Poco después, el sheriff Rainey y el delegado Price lo arrestaron. Lo arrestaron por supuestamente invitar a salir a la vendedora. No se le permitió hacer una llamada. ¡Sal de aquí! Cuando fue liberado, justo después de la medianoche, un grupo de hombres lo estaba esperando. Los hombres lo golpearon y lo obligaron a subirse a un camión. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Entra!
Los justicieros lo llevaron a un lugar apartado. Intentaron obligarlo a confesar que había invitado a salir a la vendedora. Él juró ser inocente. Los hombres estaban preparados para asesinarlo en ese lugar. Pero uno de ellos, al cual llamaban el predicador, le perdonó la vida. Le dijo a Jones que abandonara el pueblo para siempre o sería hombre muerto. ¿Me entiendes? Vámonos de aquí. ¡Vámonos! Jones tomó el siguiente bus que salía del pueblo. La historia que Jones contó sonaba como un posible modus operandi que pudo ocurrir con Schwerner, Cheney y Goodman. Pero quizás no fueron tan afortunados para escapar con vida. Ahora teníamos evidencia adicional de lo que ocurría con las personas que eran llevadas a prisión de forma ilegal y eran desechadas de una forma u otra. Si ya había sucedido una vez en el condado de Neshoba, seguro que ocurriría una vez más. Confiando en que Jones podría ser la clave para dar con el paradero de los cuerpos de los activistas, los agentes hicieron que los llevara al lugar donde los hombres lo golpearon. La búsqueda en el área no arrojó pistas. Sí, ¿Dónde allí me están los golpearon. cuerpos? Pero había un informante que Sullivan había mantenido en secreto, manejándolo con cuidado, ganando poco a poco su confianza. Sí, su identidad no será revelada. Él habló con la condición de permanecer en el anonimato. Su identidad sigue protegida incluso hasta el día de hoy, ya que aún su vida podría correr peligro. Solo se le conoce como el Señor X. Si alguien aún consideraba que la desaparición de los 3 activistas era una farsa, su opinión estaba por cambiar. El informante estrella del FBI estaba por hablar. El 31 de julio de 1964, el señor X accedió a hablar con el agente Sullivan. Después de terminar nuestra conversación, le dije, ¿me podrás decir algo importante esta noche? Y él dijo, ¿puedo decirte dónde están enterrados los cuerpos? Y le dije, dime dónde. El señor X le dijo al agente Sullivan que Goodman, Cheney y Schwerner fueron enterrados en un montículo de tierra en un lugar llamado Old Jolly Farm, cuyo dueño es el hombre más adinerado del condado, Olin Borage. Pero los agentes no podían ir allí de inmediato. Sabían que sus movimientos estaban siendo estudiados por el clan. No querían que supieran que les informaron acerca de la ubicación de los entierros. Se emitió una orden de registro a la granja Old Jolly. Sullivan envió al agente Cochran y a los demás a la represa. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que en este lugar no se utilizaban barras ni palas. El montículo de tierra todavía en construcción era de 168 metros de largo, 6 metros de alto y 3 metros a lo largo del tope. Si los cuerpos estaban aquí, no fueron simplemente arrojados a unas tumbas. Al contrario, la represa fue construida sobre ellos. Los agentes querían mantener la excavación en secreto. Eso sería difícil. Necesitaban un contratista externo con excavadoras y otras maquinarias pesadas para remover la tierra y sacar los cuerpos. De acuerdo con el agente especial Jay Cochran, estaban preocupados acerca de la seguridad del grupo. Decidieron llamar a militares armados para que vigilaran esta maquinaria desde Jackson hasta la ubicación en donde comenzaríamos a utilizarla. El 4 de agosto, las maquinarias llegaron al lugar. Se le pidió ayuda al contratista sobre cuál era la mejor forma de quitar la tierra, capa por capa. Cochran habló con él y le dijo, ¿puedes darme un estimado de cuál fue el ciclo de construcción de la represa? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se hizo la excavación? ¿Cómo se le dio forma al montículo de la represa? ¿Y en qué secuencia de tiempo?
Él dijo, bueno, debes saber qué estás buscando, y no le comenté nada. En ningún momento se les había dicho con exactitud a los constructores, o en este caso al encargado, lo que en realidad estábamos buscando. Pero creo que tendrían que haber sido tontos, y no lo eran, para no saber qué buscábamos. Después de que el encargado les enseñara a los agentes sobre construcción de represas, Cochran clavó una barra en el suelo donde quería que comenzaran las excavaciones. Luego, un movimiento que se convirtió en leyenda en la historia del FBI. Cochran cambió de opinión. Cochran tomó una barra y por alguna razón que solo la sabía su ángel guardián, caminó 5 metros más y colocó la barra en el suelo y dijo: «Excaven aquí». Y allí estaban. El trabajo comenzó a las 8:30 de la mañana. Progresó con lentitud. A las 2:45 el agujero tenía 4 metros de profundidad y el pésimo olor a muerte era inconfundible. Dejaron las máquinas a un lado para utilizar palas de jardín más delicadas. Mientras el sol se hacía más fuerte, el hedor aumentaba y contaminaba el ambiente. Una plaga de moscas anunciaba a los agentes el desagradable éxito. Poco después de las 3 de la tarde se encontró el primer cuerpo a unos 4 metros. Era Mickey Schreiner, identificado por el contenido de su billetera. El siguiente en ser encontrado fue Goodman, seguido por Cheney. Es muy difícil de describir. Quizás es la experiencia más triste que alguien puede vivir. Es una ilustración gráfica de la crueldad de un hombre hacia otro. Matar a estas personas sin ninguna razón imaginable. Los cuerpos fueron enterrados hacía más de un mes. Era imposible determinar de inmediato la causa de la muerte. El médico forense fue citado junto al delegado Cecil Price. Caminaban como si fuese asunto del sheriff. Encontraron un cuerpo, ¿qué tal eso? Era bastante normal en realidad. Price y el forense sacaron los cuerpos del lugar para que pudieran ser trasladados al Hospital Estatal de Jackson. Cecil Price los sacó a todos. No ayudé con ninguno. Dejé que las autoridades locales que tenían jurisdicción sobre los crímenes hicieran su trabajo. Así no podíamos ser acusados de confundir o perturbar la evidencia o algo por el estilo. Si la presencia del delegado era un ejemplo de un criminal regresando a la escena del crimen, el agente Cochran no vio señal de culpabilidad. Todos los agentes que estaban en la escena tenían sus miradas puestas sobre Price. Sé que no noté ni una ligera reacción emocional y creo que ninguno lo notó. Las autopsias se realizaron en Jackson. Les habían disparado a los 3 hombres. A Schreiner y a Goodman le dispararon una vez, a Cheney 3 veces. Un material duro y rocoso fue extraído de la mano derecha de Goodman. Lo que sea que sucedió esa noche, el material mostró que la pesadilla de Goodman no terminó con una bala. Tras unos análisis del material realizados posteriormente en el laboratorio, se determinó que era un polvo similar del maquillaje o relacionado al componente de arcilla presente en la tierra de la represa. Esto parece indicar que mientras el señor Goodman estaba acostado en su tumba, seguía con vida. Las balas en las víctimas fueron analizadas por la Unidad de Análisis de Armas de Fuego del FBI. La mayoría de las más de 5,000 armas aquí fueron confiscadas de crímenes reales a través de los años.
A pesar de que su equipo ha evolucionado desde 1964, el rol de la unidad sigue intacto: vincular las balas con sus armas. Hoy la galería de armas es del dominio del agente especial de supervisión Paul Tangren. Las balas se deforman dentro del cañón. Y esos defectos son únicos y específicos de esa arma de fuego. Y el patrón de marcas que obtiene al pasar por estas deformaciones es como la huella dactilar de un arma. Las balas de un crimen se inspeccionan una al lado de la otra. Si fueron disparadas con la misma arma, el microscopio de comparación crea una imagen continua de las marcas en ambas balas. Las balas disparadas desde armas distintas simplemente no coinciden. Tengo muchas marcas y muy pocas coincidencias. Y eso es lo que normalmente se vería al tener dos balas disparadas de dos armas del mismo tipo. Utilizando técnicas parecidas, el FBI determinó que Cheney recibió disparos de dos armas diferentes de calibre .38. Los restos demostraron que los hombres fueron disparados desde cerca. El costo de las balas utilizadas para matar a los tres hombres fue de unos 25 centavos. De pronto, para las personas del condado de Neshoba, la desaparición de los activistas de derechos civiles dejó de ser una farsa o un truco publicitario. Esto fue un momento decisivo. Los racistas pusieron un límite al asesinato de blancos. De acuerdo con el agente Jim Ingram, el FBI dejó de ser visto como el malo. Se dieron cuenta que estábamos lidiando con personas muy violentas, así que el ánimo cambió para nuestro beneficio, porque teníamos personas que querían ayudarnos, en especial el pequeño pueblo de Filadelfia, Mississippi. Era increíble como tantas personas ahora decían: oigan, si tenemos a estas personas entre nosotros, estos asesinos, debemos encontrar a esos individuos, arrestarlos y enjuiciarlos. En verdad, quiero... El sargento de la policía de Meridian, Wallace Miller, era un respetado miembro del Klan que ya había visto suficiente. Quería dejar de ser parte del Klan, pero el FBI lo convenció de que se quedara. Ahora el FBI tenía un espía, y los muros impenetrables del Imperio Invisible habían sido violados. Debemos hacerlo y eliminarlos a todos. Tenemos que ver la cruz. ¡Ku Klux Klan! ¡Ku Klux Klan! ¡Por América! El sargento Miller demostró que no estaba involucrado en el asesinato de los tres activistas. Él ayudó al FBI dando información acerca del crimen cometido por sus compañeros del Klan. Otros también estaban declarando. Nadie sabía qué estaban pensando los demás. La información comenzó a llegar. De los interrogatorios a varios informantes, el FBI recopiló una lista con los nombres de los miembros del Klan que podrían estar involucrados. Los mismos nombres seguían llegando. Los agentes supieron que los asesinatos fueron planeados por Sam Bowers, el gran mago del imperio o jefe de los caballeros blancos del Ku Klux Klan de Mississippi. Su mano derecha era Edgar Killen, conocido como el predicador, porque lo era. Al parecer, él fue el mismo predicador que le perdonó la vida a Wilmer Faye Jones. Teníamos informantes que podían darnos información directa. Conocíamos individuos que estuvieron presentes en el asesinato, que lo confesaron todo. Una confesión llevaba a la otra. Poco a poco, una imagen de lo que ocurrió esa noche fue tomando forma. Oficial, necesito hacer una llamada. Fue un plan de horrorosa simplicidad. Nada, oficial. Mientras Renner, Goodman y Cheney estaban en prisión, el delegado Price contactó al predicador Killen, quien reunió a sus compañeros del Klan. Los miembros del Klan llenaron sus tanques de gasolina, cargaron sus armas y esperaron hasta que los hombres fuesen liberados para cumplir las órdenes del mago imperial. Cuando los tres activistas fueron liberados a las 10:30 de la noche, el Klan estaba listo. Debemos regresar rápido. Tenemos que apresurarnos. ¿Tienes las llaves del auto? Conduce. No quiero regresar a Filadelfia.
Salgamos de aquí. No muy lejos de Filadelfia, debieron notar unas luces en su espejo retrovisor que se acercaban a alta velocidad. Aceleraron esperando poder huir de ellos, excediendo los 160 kilómetros por hora. El auto de uno de los perseguidores se averió, pero dos persistieron. La patrulla del delegado Price era uno de ellos. Encendió las luces intermitentes. Cheney se detuvo. ¡No he terminado contigo! El delegado Price arrojó a Cheney de la camioneta. ¡Sal de allí! ¡Vamos! ¡Silencio! Desearás no haber estado aquí, muchacho. Tú me hiciste perseguirte, tú. Schwerner y Goodman fueron llevados a la parte trasera del auto. ¿A dónde vas? Mientras Cheney intentaba seguirlos, Price lo golpeó con su garrote y lo metió en su auto. La procesión continuó por la autopista 19. Uno de los miembros del clan conducía la camioneta. Los asesinatos ocurrieron con rapidez. Schwerner fue el primero en morir. Los autos se detuvieron en un camino de tierra, lo sacaron del auto, le dieron vuelta y le dispararon a quemarropa. Goodman fue asesinado de la misma forma. El último fue Cheney, asesinado por dos hombres. Subieron los cuerpos a la camioneta. Los estaban llevando a la granja Old Jolly, donde se encontraba la excavadora, lista para ocultar la evidencia a 15 metros de profundidad. Por último, llevaron la camioneta al lago. La llenaron de gasolina y encendieron un fósforo. El 25 de noviembre, el FBI anunció que conocía a los asesinos de los tres activistas. Pero los cargos por asesinato estaban bajo la jurisdicción estatal, no federal. El FBI solo podía esperar que los condenaran por violación a los derechos civiles. Sabían que Mississippi no los condenaría por asesinato. Más de 5 meses después de los asesinatos, 19 hombres fueron acusados de conspiración criminal y oprimir e intimidar a los activistas para que no defendieran sus derechos constitucionales. Otros 2 fueron acusados de tener conocimiento sobre el crimen. Todos pagaron su fianza y fueron liberados. El 10 de diciembre se llevó a cabo una audiencia previa al juicio. Cuando entiendes la importancia de la evidencia física que habíamos sido capaces de recolectar, las fotos de la represa, las fotos de los cuerpos, las autopsias, el auto incendiado, entre otros, teníamos enormes cantidades de evidencia circunstancial para registrar las confesiones. Así que era un importante caso el que resolvimos y fuimos afortunados de tener a 2 fiscales sobresalientes. Consideramos que la evidencia era extraordinaria, pero también sabíamos que
Eran momentos difíciles para Mississippi, que no todo el mundo pensaba como nosotros. El juicio del gobierno federal estuvo mal casi desde el comienzo. Durante la audiencia, el juez se negó a firmar confesiones o testimonios escritos por parte de los principales testigos. El gobierno insistió en el caso y el 11 de enero el gran jurado condenó a 18 hombres, incluyendo al oficial Rainey y al delegado Price. Pero los cargos pasaron de ser delitos graves a delitos menores. El caso perdió fuerza hasta 1966, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que podían aplicarse cargos por delito mayor. 3 años después de los asesinatos, el 9 de octubre de 1967, el juicio se llevó a cabo en la Corte Federal de Meridian. Durante 10 días el país esperó el veredicto, pero no hubo ninguno. No hubo acuerdo en el jurado. Y de inmediato, las personas que se encontraban dentro de la corte de Meridian, Mississippi, comenzaron a reír y abrazarse con alegría diciendo, oigan, ganamos. No llegaron a un acuerdo. El juez dijo, no, ustedes van a regresar. Y regresaron para seguir deliberando. A la siguiente mañana, el 20 de octubre de 1967, llegaron a un veredicto. De los 18 hombres acusados, 8 se encontraron culpables por violación a los derechos civiles, incluyendo al mago imperial Sam Bowers y al delegado Cecil Price. Se necesitaron más de 3 años para que se hiciera justicia, aunque al final se aplicara a medias. Bowers recibió la sentencia más severa, solo 10 años. Cecil Price recibió 6 años. El oficial Rainey y el predicador fueron absueltos. Ninguno de los hombres acusados fueron juzgados por asesinato. Muchos de ellos aún viven en Mississippi, y aunque existen rumores de volver a abrir el caso de Mississippi en llamas, todas las evidencias fueron destruidas hace años por orden de la Corte. El odio que dividió a la nación no fue erradicado tan fácilmente. De acuerdo con el activista de los derechos civiles Bob Moses, lo que ocurrió en Mississippi fue el inicio de la llegada de grandes cambios. Lo que ha cambiado en Mississippi es que antes de los años 60, Mississippi se consideraba un estado aparte del resto del país, un lugar que iba a desafiar al país a cualquier costo para mantener su idea de segregación racial. Y ahora es justo igual al resto del país, por lo que Mississippi se volvió como cualquier otro estado de este país. Las donaciones ayudaron a reconstruir la iglesia del Monte Sión. Se convirtió en un homenaje para los hombres que vinieron acá esperando hacer la diferencia y quienes tuvieron éxito de manera que nadie anticiparía. Mickey Schreiner y Andrew Goodman fueron enterrados en Nueva York. La tumba de James Chaney está en las montañas a las afueras de Meridian, donde quedó marcado el odio de los vándalos.